Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Primero que todo, disculpen porque estoy grabando de noche y detesto grabar de noche porque se ve peor la calidad de la imagen. Estoy aquí con una lámpara aquí arriba y todo se ve horrible, pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, disculpen la mesa, que en el video pasado me comentaron que debería cambiarla, lo cual es verdad. Miren nada más qué asco, lleno de ya desgaste por el tiempo, por los eones antiguos. Pero bueno, el punto aquí es que hoy vamos a hablar de este libro de acá llamado Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, o Ray Bradbury, yo no sé cómo le dicen ustedes, Ray Bradbury digamos. Este libro tiene unas 260 páginas aproximadamente, por lo cual es bastante cortito, se lee rápido y es considerado uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. Sí, creo que no exagero. Ray Bradbury es conocido por dos obras principalmente. Tiene, por supuesto, más que son muy importantes, pero destacan Fahrenheit 451, que es una distopía que está entre la trilogía o la trinidad de santas distopías de la historia, que son Fahrenheit, Mundo Feliz y 1984. Pero también tiene Crónicas Marcianas, que es una antología de cuentos que nos narran la historia acerca de la colonización de Marte por parte de la humanidad. Y eso es todo. La historia es curioso porque se ubican como en distintos puntos de la colonización de Marte. De hecho, déjenme ver dónde está el índice para mostrarles la forma en la que están divididos estas historias. Creo que está aquí. Aquí está. Comenzamos en 1999 y terminamos en 2026. Cabe destacar que este libro fue publicado en 1950 y los relatos se escribieron mayormente en la década de 1940. Entonces, claro, 1999 era en ese entonces el futuro. Y aquí decidió ambientar Bradbury su antología de cuentos. Y, por cierto, ya casi alcanzamos esta fecha, todos estos meses de 2026, estamos cerquita. Pero bueno, el punto aquí es que ¿cómo comienzo esta reseña? Me parece que esta es una obra maestra. Punto, ya. Terminó la reseña. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima semana. Bueno, no así, pero básicamente en esto se resume todo lo que voy a decir. Esto es una obra maestra. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Primero que todo, me parece que lo más destacable es que Bradbury logra hacer que en esta antología los cuentos funcionen tanto de forma individual como cuentos independientes, separados entre sí, no como parte de una continuidad general, y a la vez funcionan perfectamente como una antología, como una historia a nivel ya mayor, con un hilo conductor que va a través de todos los relatos. Y yo sé que esto puede parecer que no es nada del otro mundo, pero si nos fijamos bien, si nos adentramos en este libro, podemos ver que la forma en la que Bradbury presenta la información, va narrando cómo avanza la colonización de Marte, es simplemente de un maestro, porque toda la información que nos va a hacer comprender cómo está el mundo, cómo funcionan estas nuevas características o propiedades de estos seres de otro planeta, sus sistemas, sus capacidades, su modo de vida, sus estructuras, su sistema social. Todo esto Bradbury nos lo brinda de forma muy sutil a través de los relatos. Y puede que en la historia número 2, número 3, número 4, número 5, alguna de las que siguen, de repente suceda algo que nos hace conectar directamente con la historia número 1, por ejemplo. Pero cuando leímos la historia 1, no sentimos que esa información que se nos dio sea algo que vaya a ser importante o que sea fundamental o que sea información que nada más se suelta para que el lector sepa lo que está pasando y entienda las propiedades, así como una enciclopedia. No, sino que esa información está puesta ahí con todo el sentido del mundo para el relato individual, pero es que aparte de eso está posicionada estratégicamente para que en futuros relatos entendamos bien todo lo que va a pasar, se nos presagia incluso, todo tiene sentido. Y todo esto sin que las historias dejen de funcionar de forma individual. Porque si de repente leemos, qué sé yo, la historia número 7 así, sin saber nada, sin contexto, la entendemos. Pero si hemos leído lo anterior, ya venimos con un contexto que hace que ese relato encaje como en una secuencia de eventos. Pero si no conocemos el contexto, tampoco pasa nada porque igual se disfruta. Igual funciona perfectamente. Y además, no solo es que sea una antología de ciencia ficción, por ejemplo, que cumpla con esto que estoy diciendo, sino que no es solo ciencia ficción. Aquí Bradbury mezcla muchos géneros. Un relato no tiene nada que ver con el otro con respecto al tono o al género incluso. Cómo va haciendo ahí zigzag entre géneros y sale muy bien.
De repente estamos con una historia dramática, de repente estamos con una historia de ciencia ficción pura, de repente parece más como algo un poco fantasioso, no tanto con bases científicas, pero en el fondo sí que tendrá su explicación. Y de repente estamos en una historia de terror en toda la regla. Hay un par de relatos acá que legítimamente podrían estar en mi top 10 de historias de terror cortas. Así son. Cuando comencé a leer este libro me sentí de repente un poco raro porque no era para nada lo que yo esperaba. Yo me imaginaba una historia ahí normal de ciencia ficción, una antología de cómo va la humanidad llegando a Marte, pero me encontré con algo completamente sorpresivo. Historias muy variopintas que en realidad me hacen ver que todo lo de Marte es una excusa para explorar la humanidad, el alma humana, nuestros sentimientos. ¿Por qué somos como somos? Nos pone a reflexionar, se pone a tocar problemáticas sociales, problemáticas del sistema que hemos construido. Muchísimas referencias a la literatura en general, a obras muy conocidas. Es una carta de amor a muchos lectores aficionados a ciertos autores de culto. Por ejemplo, hay un capítulo que está repleto de referencias a Edgar Allan Poe y a la vez se adentra en temas como la censura en los libros, ese capítulo, por poner un ejemplo, y como ese, otros con diversas temáticas. Me parece también muy interesante las predicciones del futuro que hace Bradbury, el futuro tomando en cuenta que escribió esos relatos en la década de 1940, porque hay muchos elementos que podemos ver que verdaderamente acertó en cierta forma con respecto a la llegada de las nuevas tecnologías y para qué cosas se podrían usar. También me parece divertido e interesante la visión de Marte que se ha tenido en diferentes épocas, como lo vemos acá, como lo podemos ver por ejemplo en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells y en otros tantos relatos que se ubican en Marte y que no se tenía la misma información que se tiene actualmente sobre ese planeta. Y para llenar esos vacíos de información que había, pues los escritores simplemente se ponen a dejar volar su imaginación y eso resulta en historias fascinantes como es el caso de las de esta antología. Y por cierto, hay un par de escenas que me recuerdan mucho a Fahrenheit 451, especialmente una que es prácticamente un calco, algo que ocurre en ese libro y que es muy característico de la obra. Bien, yo creo que no voy a decir nada más, simplemente les recomiendo encarecidamente este libro, que lo lean. Puede que no sea lo que se esperan como me ocurrió a mí, pero sin duda es una obra de un genio y podemos aprender muchas cosas de esta lectura. De hecho, entre Fahrenheit y Crónicas Marcianas me quedo con Crónicas Marcianas definitivamente. Pero bueno, eso es todo con respecto a este video. Comenten algo conmigo si no lo están, porque no lo están. Disculpen la iluminación y la mesa, pero bueno, las cosas son como son. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a los miembros del canal, a la gente que comenta, comparte y deja su buen like. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.